Amigos de Somos Chivas, la verdad no oficial, estamos grabando hoy lunes 7 de marzo de este 2022. Vamos a hablar de los acontecimientos trágicos que se presentaron el pasado 5 de marzo, el pasado sábado, en el estadio de la Corregidora de Querétaro, en el encuentro entre Gallos Blancos contra el equipo del Atlas. Una trifulca que obviamente, como ustedes ya saben, terminó muy mal, con muchos heridos. Todavía están diciendo que no hay muertos, aunque la propia gente del equipo del Atlas ha denunciado que sí existieron, pero bueno, no entremos en esos detalles que después vamos a platicar. Miren, como ustedes saben, y lo he dicho de manera reiterada en este canal, mi afición y mi pasión por el fútbol es tan grande que por eso tenemos este canal, la compañera Mercedes y un servidor. He tenido la fortuna en el transitar de mi vida que a nivel amateur he podido ser jugador, también he sido árbitro, he sido entrenador y también directivo, más en el ámbito de lo que es el fútbol de salón, pero también ligado obviamente al fútbol. Y cuando hicimos este canal, por eso le pusimos Somos Chivas, la verdad no oficial, es porque a nosotros nos gusta contar lo que en otros medios callan. Y durante estos 10 años ya de existencia del canal, hemos documentado de manera muy clara, muy concreta, no solamente la historia de Chivas, sino también del fútbol mexicano, y en especial en todo lo relacionado con la parte de la violencia en el fútbol de la Liga MX y también de lo que son las ligas de ascenso, en su momento la primera. Cuando iniciamos por ahí del 2012, inmediatamente entre septiembre y octubre, hicimos 3 videos porque fue un mes muy violento en la Liga MX. Ustedes van a poder localizar los videos, uno que se llama La violencia en el fútbol, que se presentó en este canal el día 24 de septiembre del 2012. Otro que se llama La violencia invade a la Liga MX el 23 de octubre del 2012. Y otro se expande la violencia en el fútbol mexicano también del mes de octubre. ¿Por qué pongo como referencia esto? Porque estamos hablando de prácticamente 10 años en donde el lanzamiento de la Liga MX recién se había hecho, pretendiendo que el anterior fútbol, que era bajo la denominación de otro tipo de nombre, ahora con el resurgimiento del fútbol mexicano, con la llamada Liga MX, que nos íbamos a comparar con la liga inglesa y que vinieron asesores y todo esto que nos estuvieron vendiendo ahí como la gran transformación del fútbol mexicano, pues desde ahí no funcionó para nada esto. Estaba en aquel momento Decio de María a cargo precisamente de la liga, y Justino Compeán como presidente de la federación. Y desde aquel entonces la violencia se sentía exacerbada. ¿Y quiénes eran los protagonistas? Pues las barras. Desde aquel entonces, si ustedes ven estos videos, la compañera Mercedes, el compañero Mario y un servidor platicamos acerca de todo lo que ocurría con las barras y todo esto. El fútbol mexicano es una industria que no se preocupa de su producto, que es el fútbol, y mucho menos de sus clientes, que somos la afición. Eso es una realidad, ha sido una constante. La industria del fútbol, impulsada por Televisa en su oportunidad, se apoderó de la federación, y como ustedes saben toda esta historia, es una industria en donde la disputa que tuvo Televisa en algún momento con algunos particulares como Emilio Maurer, el finado reciente, el señor Ibarra, que fue presidente de la federación, esa pugna los ha llevado precisamente, o los llevó en algún momento de esa crisis sacar a Televisa del control de la federación, pero luego lo retomó Televisa. Es una pugna en donde lo que les interesa es el dinero y el dinero y el dinero y el dinero. Y uno podría pensar que eso no está mal, siempre y cuando viéramos el desarrollo del fútbol a nivel del país en todos los sentidos. Sin embargo, esto no ha sucedido. Entonces es una industria que solamente ve por sus intereses. El fútbol para mí es
el símil de lo que es una sociedad, en este caso la sociedad mexicana, con un microsistema como es el fútbol, en donde aquí queda representada las élites. Si ustedes se dan cuenta, los equipos de fútbol representan la élite económica de este país, en donde están reflejados ahí a través de los equipos del fútbol. Una industria en donde el dinero bueno y el dinero no bueno ha permeado. Estamos hablando también de que el país es un país con una narcoeconomía y por lo tanto en el fútbol existe el dinero del narcotráfico metido en los equipos. Eso ha quedado perfectamente documentado en diferentes investigaciones, con equipos de tercera, de segunda, de primera A o incluso de los equipos de la primera división. O por otro lado, con muchos empresarios que no son lo suficientemente transparentes, casos como el del señor Ahumada, este argentino que llegó a tener en posesión al equipo de León, por ejemplo, entre muchos otros casos. Así que es una industria en donde Televisa lleva la hegemonía, en donde las televisoras son un satélite. Esta hegemonía de Televisa luego ya la empezó a compartir un poco con TV Azteca, con Ricardo Salinas, pero indudablemente que no les preocupa el fútbol, su desarrollo, porque si no ya fuéramos campeones del mundo. Si tampoco les interesa la afición, porque por ejemplo somos objeto de violencia, tenemos que pagar por el fútbol, por verlo. Ya casi todos los equipos tienen sus convenios con canales privados en donde hay que pagar dinero para poder observar el fútbol, y desde luego que todo esto hay que tenerlo muy claro por el análisis que vamos a continuar haciendo. ¿Quiénes trajeron al fútbol mexicano las barras? Hay que decirlo con santos, pelos y señales, como siempre lo hemos dicho en este programa. Es Andrés Fassi, es un argentino que llegó con el Grupo Pachuca, y el Grupo Pachuca, que tiene obviamente incorporado también a León, son los que importaron esta situación de las barras en México. Las barras en México, cuando son importadas, pues las barras significaban todo un concepto y todos sus virtudes y defectos. Podríamos hablar de virtudes, del colorido que le dan al estadio, de los cánticos, de esta supuesta afición entregada al equipo, de esta situación en donde se genera toda una filosofía de esta afición entregada al equipo, una cultura deportiva, entre comillas, ¿no? Positiva. Vamos a ver por qué no. Pero también tiene su parte negativa, situación negativa que ya se había vivido en Sudamérica, en donde las barras no solamente eran exhibida su violencia en los estadios, sino además los negocios alrededor del fútbol, desde la extorsión a jugadores, extorsión a técnicos, amenazas de muerte a jugadores técnicos y directivos, en donde ellos también hacían compraventa de los artículos deportivos, también del boletaje, es decir, toda esta parte negativa que bueno, también ya se importó al país, y ahí está. Y hay documentales, hay evidencia clara en donde también va permeando el narcotráfico en las barras. Eso es también algo que quedó muy claro en Argentina y en otros países de Sudamérica, y que pues desde luego también permeó aquí en México. Es muy importante señalar que ninguna barra de ningún equipo ha estado exenta de algún acto de violencia. Ninguna, aunque sea el más mínimo. Si ustedes revisan toda la historia de las barras del país, siempre ha existido algún hecho violento unas contra otras. Me detengo al señalamiento de la barra 51 del Atlas, en donde lamentablemente ahora les tocó padecer a ellos esta violencia, pero también hubo datos concretos de enfrentamientos con la barra de Chivas, o incluso con la afición de Chivas, no solamente en el estadio, sino afuera del estadio, incluso lejos de las instalaciones del estadio se ha dado. En el caso de aquí de la Ciudad de México, los enfrentamientos entre la Monumental y la barra de Pumas, y cualquiera de ellas, y también Sangre Azul, ¿no?, del Cruz Azul, en fin, todas las barras han tenido hechos violentos, por lo cual hay que señalarlo muy puntualmente. La Fedmexfut, la Liga MX y los clubes han sido cómplices y nunca han querido erradicar la violencia en los estadios. Ese es un hecho.
porque cada vez que ha existido esta violencia, como lo vimos en el 2012, salen a decirnos en los medios de comunicación que ahora sí van a actuar contundentemente y que no va a quedar impune y que entonces ahora sí ya vamos a poder ir a los estadios de manera segura. ¿Y qué es lo que hemos tenido estos 10 años? Violencia, violencia y más violencia. ¿Por qué? Porque nunca quisieron sacar adelante estos compromisos que se tienen precisamente con la afición y erradicar las barras, por ejemplo, porque para ellos significaba, obviamente, supuestamente bajar el nivel y la calidad del espectáculo al no tener los cánticos, al no tener los trapos, al no tener toda esta parte que supuestamente aporta de manera positiva a las barras. Nada más les recuerdo algo, ahora que estuvimos en pandemia, nos dimos cuenta que sin público, sin barras, transmitiendo el fútbol exclusivamente con los protagonistas que son los futbolistas, de todas maneras seguimos viendo el fútbol y lo consumimos. Entonces, ¿cuál era la necesidad de tener a las barras ahí? Pero bueno, prosigo. Los hechos en la corregidora son la evidencia de una sociedad violenta y fuera de control. Y eso lo debemos de dejar muy claro porque, desde luego, no con esto estamos exculpando lo que sucedió en Querétaro, pero tenemos que ponerlos en el marco de lo que significa la actual sociedad mexicana, que no es de ahora, realmente desde nuestros ancestros hasta la fecha hemos sido un pueblo violento, somos un pueblo agresor. Eso nos debe de quedar muy claro, no este pueblo bueno que nos pinta ahí en el Zócalo todos los días en las mañaneras. Eso no es cierto, ahí está la evidencia. Los jóvenes, que tanto se habla de que estos jóvenes buenos, puros y castos, pues lo que vimos el pasado sábado, eso es la evidencia de una juventud que lamentablemente está así. Esto no lo digo para denostar lo que somos, simple y sencillamente para poder resolver un problema tenemos nosotros que entender con la realidad de lo que hemos construido como sociedad. Somos una sociedad de esta naturaleza, violencia en todos lados, violencia intrafamiliar, violencia contra las mujeres, ahí están los feminicidios, violencia de cualquier tipo, psicológica, física, de cualquier orden, todos los días en el ámbito laboral, por ejemplo, a lo que se le llama mobbing laboral. Por eso es que están las estadísticas ahí. Si no nos reconocemos como una sociedad violenta, no vamos a poder resolver los problemas que nos aquejan. Y desde luego que estos hechos están en este contexto en donde todos los días hay muertes severas, en donde todos los días hay estas situaciones extremas que pues obviamente nos dejan muy claro lo que está sucediendo en el país, y desde luego eso baja a este microsistema que es el fútbol. Pero estos hechos de la corregidora ahora nos dicen que fue un acto preparado. La gente que se ha dedicado al análisis en estos prácticamente 2 días de los acontecimientos, hay gente que ha entrevistado a personas que asistieron, y la gente del Atlas lo que nos dicen es que hubo todo una planeación para que pudieran en ese momento ser objeto de esta violencia. Yo nada más lo que quiero concluir en esta parte es que con una preparación o no, lo que es importante es que la responsabilidad recae en los directivos de Gallos Blancos, quienes debieron de dar seguridad a la afición. Eso es muy importante. A ver, se ha querido desviar la atención por parte de la gente del fútbol mexicano en relación a la seguridad pública, en relación a la participación de los gobiernos. A ver, en este canal hemos denunciado, a ver, el fútbol mexicano, al igual que el resto de las federaciones, pertenecen a un organismo que se llama FIFA. La FIFA, dentro de los propios estatutos, se mantiene al margen, dice, de las legislaciones gubernamentales. Por eso es que ustedes hemos aquí señalado que un trabajador, como es un futbolista, no puede ir a hacer la denuncia correspondiente por la falta de pago, por algún adeudo, ante los tribunales laborales del país que fuese, porque en ese momento es desafiliado. Fíjense nada más la estupidez. Entonces, yo si soy futbolista profesional o árbitro o entrenador y tengo un pleito con algún ente del fútbol mexicano que no me quiere pagar, no puedo en ese momento denunciarlo ante la Junta de Conciliación de Arbitraje. Bueno, sí puedo, pero puedo ser objeto de ser desafiliado, porque eso se supone se debe de resolver al interior del organismo privado que es la FIFA.
y obviamente sus dependencias como son las federaciones nacionales. Esta Federación Nacional entonces no quiere esta relación con el gobierno, pero sí van y venden a los equipos como el de Chiapas, para que en ese momento con dinero de nuestros impuestos se subsidiara al equipo de Chiapas. Y no hablo nada más de Chiapas, casi todos los equipos de provincia han recibido subsidio de los del erario público. Voy más allá, a nivel federal pudimos tener al equipo del Atlante subsidiado por el Instituto Mexicano del Seguro Social o en su oportunidad por el gobierno del Distrito Federal. Entonces, esta situación es algo que es simple y sencillamente una locura, porque cuando se quiere, entonces la federación sí pide el apoyo del gobierno y cuando no, entonces lo excluye. Y esta mala relación, desde esa perspectiva, ¿qué es lo que ha sucedido? Que ahora se dice que la seguridad pública no hizo lo que le correspondía para poder atender la seguridad del estadio de Gallos Blancos. Perdón, desde el 2017 sabemos que hay una normatividad en donde la seguridad pública no puede ingresar, en este caso al estadio de Gallos Blancos, sino solamente hacia el exterior. ¿Y quién era responsable precisamente de la seguridad al interior? Pues la directiva de Gallos Blancos, que en ese momento lo que hace es contratar a una empresa. Y bueno, ¿quiénes son los responsables entonces de eso? Pues precisamente los responsables son la directiva de Gallos Blancos. Por lo tanto, ¿sí?, esta situación lo que nos debería de llevar es a que los directivos sean los responsables directos, como en cualquier espectáculo, ¿eh? Si alguien organiza un palenque de gallos y hay algún asesinato o hay actos de violencia, sí recaen obviamente sobre los agresores, pero también sobre el organizador. Eso pasa también en una discoteca o pasa también en un concierto. Entonces, ahora se quiere desviar esto cuando los responsables directos de estos acontecimientos, en primera instancia, son los directivos y trabajadores de Gallos Blancos. Y desde luego que ahí va a bajar hacia los agresores directos. Pero fíjense bien, hoy, en un programa de radio que se llama, en redes sociales que se llama Tribuna Deportiva, el ex árbitro Paul Delgadillo, fíjense bien lo que voy a decir, el ex árbitro Paul Delgadillo señaló que el dueño de la empresa de seguridad contratado por Gallos Blancos es también dirigente de la barra de Gallos Blancos. Fíjense la gravedad de lo que estamos diciendo, bueno, en este caso de lo que está afirmando Paul Delgadillo. El dueño de uno de los dueños de la empresa de seguridad es también dirigente de la barra de Gallos Blancos. Si esto se confirma, por eso saquen sus conclusiones. Si él era el dueño o forma parte de ser dueño de esta empresa, ¿quiénes abrieron esas puertas para que hubiera precisamente estas agresiones? Ahí se los dejo. Por otro lado, también Javier Alarcón en su canal de YouTube mostró por ahí cómo se hace la contratación previa al evento de la empresa de seguridad, en donde se solicita al personal que acuda 4 horas antes del evento con un pago de 300 pesos. Sin ninguna capacitación, solamente vistiendo de negro. Así es como está funcionando la seguridad. Entonces, ¿quién es responsable del acontecimiento? Desde luego que Gallos Blancos. No hay más. En el Estadio Azteca, por ejemplo, hay una empresa que se llama Lobo. Es una empresa que trabaja no solamente con el Estadio Azteca, sino también con el Grupo CESA, que es organizadora de espectáculos artísticos. Esta empresa, simple y sencillamente, tiene ya muchos años ahí y también tienen mucha rotación de personal, es obvio, pero sí reciben una capacitación básica y sí les entregan cuando menos el uniforme correspondiente, y se supondría que es de acuerdo al volumen de las personas que se está esperando, el número de efectivos que en ese momento tienen que existir para el control precisamente de toda esta problemática. Quienes hemos asistido a los estadios, yo he asistido dentro de la barra de Chivas aquí en la Ciudad de México, y uno se da cuenta cómo operan las barras, pero también los protocolos de seguridad. Y aquí en este mismo canal yo hice una entrevista a uno de los exsecretarios de Seguridad Pública de esta ciudad, en donde está explicado todo cómo es que se lleva a cabo
el operativo para tratar de que no exista ningún problema de violencia en los estadios de aquí de la ciudad. Y tengo que decir algo muy claro, esta ciudad no está exenta. Siempre va a haber esa posibilidad, siempre habrá un loco, pero de lo que se trata es de disminuir la probabilidad de que esto exista y no como lo que se presentó acá. No sé qué va a suceder, pero fíjense, sale el presidente de la federación, sale el presidente de la liga a decir que va a haber sanciones ejemplares por parte de la federación y de la Liga MX. Yo nada más les digo, ellos no tienen ninguna jurisdicción de carácter penal, eso debe de quedar fuera, eso lo tiene que hacer la autoridad competente del estado, en este caso donde fue en el estado de Querétaro. Pero yo sí creo que lo primero que tiene que ocurrir, número uno, desafiliar al equipo de Gallos Blancos. No hay forma de que se salve porque violentó todos los propios reglamentos, no solamente de la federación, sino de la FIFA. Y esa sanción debe de ser irrefutable, desafiliación de Gallos Blancos. Número dos, terminar con las barras. Nada de que ahora solamente viajan las barras, nada más van a estar las barras de locales y no las barras de visitantes. No, las barras tienen que desaparecer porque esto ya se había prometido de la federación en algunos otros problemas que hubo de violencia. Ninguna barra debe de permanecer. 3. Proveer todas las pruebas para que los juicios penales contra los culpables sean de directivos o de agresores directos, los pueda llevar a cabo a las investigaciones correspondientes la gente de las autoridades del estado en Querétaro. 4. Actualizar y homologar todos los protocolos de seguridad. Son 4 acciones mínimas indispensables que debería en ese momento, el día de mañana en la reunión de dueños, el poder dejar claro que la Liga MX va a llevar a cabo. Dentro de esto, yo no quitaría el dedo del renglón de que se vayan los directivos directamente, en el caso de la Liga MX, del señor Miquel Arriola, perdón, Miquel Arriola. No dejaría yo de quitar el dedo en la llaga que se vaya Miquel Arriola, porque se vio que le quedó muy grande el paquete para todo lo que significa la Liga MX. Ahí está estas propuestas. Termino. Si estas acciones que sí son contundentes para modificar el fútbol mexicano no se llevan a cabo, simple y sencillamente esto es una tomada de pelo. Ya lo que declaró el gobernador, que no hay muertos, veremos si hay muertos o no. Ya lo que declaró el gobernador, que están atendiendo a todas las víctimas y que seguramente se van a salvar muchas de ellas, qué bueno, nos da mucho gusto, eso es aparte. Ya lo que declaró el gobernador de que no va a quedar impune esto y que van a ir por gente que fue los agresores, perfecto, y que les apliquen todo el peso de la ley. Ese es otro canal. Pero no nos dejemos engañar porque la Federación Mexicana de Fútbol, la Liga MX, tienen responsabilidades directas de cómo salvaguardar a la afición en cada espectáculo que se brinde de la liga correspondiente, no solamente de la Liga MX, sino también de la Liga de Expansión y el fútbol femenil y todas sus categorías. Por lo tanto, ellos son los responsables de lo que va a suceder con Gallos Blancos. Si ellos no desafilian al equipo de Gallos Blancos, simple y sencillamente, otra vez, después de lo que ya les dije de 10 años, no tienen la intención de resolver el problema de la violencia en los estadios. Y si no quitan a las barras, peor. Así que estamos en un momento muy crítico como sociedad y estamos en un momento muy crítico del fútbol mexicano por la pasión con la que a muchos de nosotros nos gusta este deporte. Si hacemos un enérgico llamado precisamente a las autoridades para que proceda esto. Así que pues ahí está para el análisis, el escrutinio y que ustedes nos den su punto de vista al respecto. Así que pues como siempre, amigos Chivas hermanos, Chivas hermanas, un abrazote. Ya saben que siempre estamos con la mejor disposición de hacer réplica de los comentarios que fueran tan gentiles de dejarnos. Déjenos por ahí sus comentarios. Ya saben que si les gusta esto, pues compartan, denle like y nos vemos en el siguiente análisis.